Hola, ¿cómo estás, mi querido alumno? Bienvenido a Capacitación Continua, donde aquí aprenderás cómo funciona tu cerebro, tus emociones y tu cuerpo. Y hoy te traigo un tema bastante interesante que se llama el Alzheimer. Y en verdad no hay nada más triste ver a un familiar que va envejeciendo en donde se va desconectando del mundo y que poco a poco esta persona de edad avanzada va perdiendo su capacidad atentiva, su memoria, su capacidad cognitiva e incluso su autonomía corporal. Incluso a veces estas personas que sufren esta enfermedad no llegan ya a reconocernos. Incluso lo peor es que ni siquiera ellos mismos se reconocen cuando se ven a un espejo. Si tú eres una persona que tiene menos de 30 años y crees que esto no te va a pasar a ti, pues te tengo una noticia. Esta enfermedad ha ido creciendo gradualmente a nivel mundial. Y bueno, son varios factores que esto sucede derivado de la longevidad de las personas que se ha ido incrementando a nivel mundial, entre otros factores. Y bueno, en este video verás qué es el Alzheimer, qué es lo que origina el Alzheimer, los diferentes niveles que tiene esta enfermedad y cómo podemos retardar esta terrible enfermedad llamada Alzheimer. Y bueno, sin más preámbulo, te invito a que veas este video. Adelante video. ¿Qué es el Alzheimer? Es una enfermedad neurodegenerativa que suele aparecer a partir de los 65 años, aunque también puede presentarse en gente más joven. Se produce por un acúmulo patológico de unas proteínas en determinadas zonas del cerebro. Esto hace que se produzcan síntomas que dependan de la localización del depósito de esas proteínas en esas regiones cerebrales. Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida y muerte gradual y progresiva de neuronas, lo que conduce al deterioro de las funciones cognitivas, alterando la capacidad funcional y produciendo una gran discapacidad y dependencia de otras personas. De acuerdo con la Sociedad Española de Neurología, menciona que en el 2015 había alrededor de 47 millones de personas con demencia en el mundo, y si la prevalencia de la demencia actual se mantiene constante, en el 2050 habrá alrededor de 130 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la demencia senil y el Alzheimer? La demencia senil se caracteriza por el deterioro de la memoria y otras capacidades de razonamiento relacionadas con el lenguaje, la percepción o el juicio. Es importante destacar que la demencia senil no implica necesariamente que sean causadas por el envejecimiento, sino que se refiere a la demencia que se produce después de los 65 años. Por otro lado, el Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas que afecta principalmente a la memoria, aunque también puede afectar otras funciones cognitivas. Es la causa más común de la demencia y se estima que se presenta entre el 60% y el 80% de los casos de demencia senil. ¿Cuáles son las causas del Alzheimer? La causa de esta enfermedad no se conoce con exactitud, pero todo apunta a que tiene un origen multifactorial, ya que están implicadas diferentes procesos como la acumulación de ciertas proteínas cerebrales conocidas como beta-amiloide y tau, así como la neuroinflamación, cambios vasculares, genética, etc., que predisponen a que ciertas personas lo desarrollen. No obstante, los casos hereditarios son raros y solamente suponen el 1% del total de los casos. Estos son los principales factores del riesgo relacionado con el Alzheimer. Uno es la edad. La edad media del diagnóstico se sitúa entre los 70 y 80 años, puesto que la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Aunque no lo es más frecuente, también puede comenzar en torno a los 50 años y puede producirse incluso en tornos hasta los 30 y 40 años. Otros factores de riesgo del Alzheimer es el sexo. Puesto que la esperanza de vida es mayor en mujeres, el número de casos en este grupo de población es 3 veces mayor respecto a los hombres. Según la Sociedad Española de Neurología, se prevé que el número de afectados en ambos sexos aumente considerablemente en los próximos años debido precisamente al envejecimiento poblacional. Otro de los factores es la herencia familiar. La enfermedad del Alzheimer
es una de las variantes de la patología que se transmite genéticamente. Supone el 1% de los casos. No obstante, se estima que el 40% de los pacientes con Alzheimer presentan antecedentes familiares. Otro de los factores del riesgo de Alzheimer es el factor genético. Varias mutaciones en el gen de la proteína precursora amiloidea o en el caso de las presenilinas 1 y 2 también podrían asociarse con mutaciones en el gen. Esta proteína está implicada en el transporte y eliminación del colesterol. Otro de los factores son los medios ambientales, como el tabaco. Se ha mostrado como un claro efecto de riesgo de la patología de esta enfermedad, al igual que las dietas grasas. Asimismo, la salud cerebral está íntimamente ligada con la salud cardiovascular. También hay estudios que muestran una asociación entre la contaminación del aire y mayores concentraciones de las proteínas implicadas en esta enfermedad. Pero, ¿cuáles son los síntomas para saber si una persona está en el proceso de tener Alzheimer? En un principio surgen pequeñas e imperceptibles pérdidas de memoria, pero con el paso del tiempo esta deficiencia se hace cada vez más notoria e incapacitante para el afectado, que tendrá problemas para realizar tareas cotidianas y simples y otras más que son las intelectuales, tales como hablar, comprender, leer o escribir. Los síntomas neurológicos del Alzheimer afectan a la memoria en sus diferentes tipos. Estos son los deterioros sufridos. 1. Pérdida de memoria a corto plazo, que es la incapacidad para retener nueva información. 2. Pérdida de memoria a largo plazo, que es la incapacidad para recordar información personal como el cumpleaños o la profesión. Y tercero, alteraciones en la capacidad de razonamiento. Otro de los síntomas del Alzheimer son la afasia, que es la pérdida de vocabulario o incomprensión ante palabras comunes. La otra es la apraxia, descontrol sobre los propios músculos, provocando, por ejemplo, que el paciente no pueda abrocharse los botones de una camisa. Otra pérdida es la capacidad espacial, que es la desorientación incluso en lugares conocidos y familiares. Y por último, cambios de carácter como la irritabilidad, confusión, apatía, decaimiento, falta de iniciativa y espontaneidad. Pero, ¿cuál sería la prevención eficaz del Alzheimer? Las recomendaciones de los expertos se centran fundamentalmente en dos puntos claves. Uno es la detección precoz de los primeros síntomas y ejercitar la memoria y la función intelectual, además de mantener una dieta equilibrada y baja en grasas. Esto hace que proteja el deterioro cognitivo. Y la segunda es mantener unos hábitos de vida saludables que pueden ser útiles en la prevención del Alzheimer, según la Sociedad Española de Neurología, SEN. Se estima que la mitad de los casos de la enfermedad de Alzheimer se pueden atribuir a nuevos factores de riesgo potenciales modificables, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial en edad media de la vida, obesidad a mitad de la vida, tabaquismo, inactividad física, depresión, inactividad cognitiva o bajo nivel educativo y el aislamiento social. Pero, ¿cuáles son los hábitos de vida que ayudan a prevenir la aparición del Alzheimer? El riesgo de desarrollar la enfermedad se puede prevenir, aunque solo hasta cierto punto, como modificar diferentes hábitos de vida y factores de riesgos cardiovasculares que reducen la probabilidad de que una persona desarrolle Alzheimer. Para poner en práctica estos hábitos de vida saludable, es necesario que pongas atención a estos hábitos. 1. Adoptar y mantener dieta mediterránea como forma de alimentación debido a su efecto conocido de protección frente al deterioro cognitivo y a la enfermedad cardiovascular. 2. Mantener bajo control factores de riesgos cardiovasculares como la hipertensión, el colesterol y la diabetes. 3. Realizar ejercicio físico y evitar el sedentarismo. 4. Evitar el tabaquismo y otros hábitos tóxicos como el consumo excesivo del alcohol o el consumo de drogas. Pero también existen otros hábitos que ayudan a prevenir la aparición del Alzheimer, y estos son mantener la mente activa. Cada nuevo aprendizaje promueve la aparición de nuevas conexiones neuronales. No obstante, tener una vida intelectualmente activa no descarta que una persona desarrolle Alzheimer. No previene el desarrollo de esta enfermedad, pero parece que el cerebro de esas personas con Alzheimer pueden tener una mayor resiliencia al desarrollar nuevos conocimientos. Puede hacer que la enfermedad se manifieste en una forma mucho más tardía. Y otra es procurar tener hábitos de descansos correctos y de un sueño reparador llamado REM. En concreto,
Existen algunos factores de riesgos no genéticos que pueden determinar el momento en el que comienza a aparecer el Alzheimer. Existen otros elementos que pueden ayudar a prevenir el Alzheimer, como el nivel educacional. Cuantos más años de formación tenga una persona, más tarde aparecerán los posibles efectos del Alzheimer, pues el haber estado ejercitando la comprensión en los estudios fortalece el cerebro. Otro es la salud cardiovascular. Cuando una persona experimenta alteraciones del sistema cardiovascular, puede afectar el sistema cognitivo de una persona, como es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad y la falta de ejercicio o el tabaquismo. Y por último es el traumatismo cráneoencefálico. El ejercicio de la memoria y de la actividad intelectual no tiene por qué ir al parejo del nivel de educación o cultural de la persona. Por lo tanto, se realiza una prueba llamada la prueba de los 7 minutos. Pero ¿cómo se aplica la prueba de los 7 minutos para detectar anticipadamente el Alzheimer en una persona? 1. Dentro del área de orientación se pide a la persona de la que se sospeche estar afectada por el Alzheimer que identifique en qué día, mes y año se encuentra. Un grado menor de error es confundirse en el día de la semana o el día del mes, pero un grado mayor de error sería una confusión en el mes o en el año. 2. Otra prueba sería la memoria. El sujeto observado tiene que identificar 16 figuras presentes en 4 láminas de imágenes diferentes. Debe indicar qué tipo de objeto o figura ha de buscar. Y por último, la prueba de lenguaje. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la fluidez oral. Tiene que nombrar todos los animales que pueda en un minuto. ¿Cuáles son las etapas que hay en esta enfermedad del Alzheimer? Dependiendo de la etapa en que se encuentre el paciente, se dan los siguientes estados. La primera es la etapa menor. El daño de enfermedad todavía pasa por desapercibido tanto para el paciente como para los familiares. El enfermo olvida pequeñas cosas como dónde ha puesto las llaves o tiene alguna dificultad para encontrar una palabra. En esta etapa todavía puede trabajar o conducir un coche, aunque es posible que empiece a experimentar falta de espontaneidad, de iniciativa y ciertos rasgos depresivos. La capacidad de juicio se reduce y tiene la dificultad por resolver nuevas situaciones y organizar actividades. Puede aparecer signos de apatía y aislamiento y cambios de humor. La segunda etapa para poder identificar si una persona tiene Alzheimer es la etapa moderada. La enfermedad ya resulta evidente para familiares y allegados. El paciente presenta dificultades para efectuar tareas como hacer la compra, seguir un programa de televisión o planear una cena. Ya no es solo una pérdida de memoria, sino también de capacidad de razonamiento y comprensión. En esta etapa, el deterioro avanza con bastante rapidez y los efectos pueden llegar a perderse en lugares familiares. Además, se muestran visiblemente apáticos y deprimidos. ¿En qué consiste la etapa grave del Alzheimer? En esta etapa grave es la más cruel de todas las etapas, ya que todas las áreas relacionadas con la función cognitiva del paciente se encuentran afectadas. Pierde la capacidad para hablar correctamente, repite frases incongruentes sin sentido una y otra vez. No puede reconocer a sus familiares y amigos, ni siquiera se reconocen a ellos mismos ante un espejo. La desorientación es constante. Los pacientes más graves se olvidan de andar y sentarse y en general pierden el control sobre sus funciones orgánicas. Se olvidan de hechos recientes y lejanos. Permanecen horas inmóviles sin actividad. Dejan de ser individuos autónomos y necesitan que los alimenten y los cuiden. Permanecen en silencio y pueden llegar a presentar trastornos deglutorios, es decir, se olvidan cómo tragar la comida. Por desgracia, muchos de ellos acaban en estado vegetativo. ¿Cómo se diagnostica el Alzheimer? De acuerdo con la Sociedad Española de Neurología, entre el 30 y 40% de los casos de Alzheimer podrían estar sin diagnosticar, de los cuales un 80% pertenece a un estado leve. La enfermedad se diagnostica con datos recabados sobre los problemas del paciente de memoria y aprendizaje para llevar adelante la vida cotidiana y preguntando a familiares o personas que conviven con el supuesto enfermo.
Los análisis de sangre y orina descartan otras posibles enfermedades que causaría demencia y en algunos casos también es preciso analizar fluido de la médula espinal. Un estudio realizado por Servicios de Adultos Mayores en España refleja que un 78% de las personas con Alzheimer tardaron menos de 2 años en obtener el diagnóstico. Entre las pruebas más empleadas para observar los cambios que esta enfermedad produce en el cerebro, destaca la resonancia magnética llamada RM y la tomografía por remisión de patrones. ¿Qué tipo de tratamientos debe seguir una persona que tiene Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una patología de evolución lenta, desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se inicia en una etapa de mayor gravedad. Pueden pasar años, dependiendo de cada persona, entre 5 a 20 años por lo menos. Por el momento, no existe ningún tratamiento que revierte el proceso de degeneración que comporta esta enfermedad, es decir, no hay ninguna terapia curativa. Sin embargo, sí se dispone de algunos fármacos que pueden retrasar la progresión de esta terrible enfermedad. Se utilizan inhibidores de la acetilcolina estreasa, fármacos que elevan los niveles de acetilcolina en el cerebro, tacrina, donepezilio, galantamina y mentanina. Son los fármacos indicados en las primeras etapas de la enfermedad. Con estos medicamentos se mejoran las fases iniciales y moderadas del Alzheimer, retrasando el deterioro de la memoria. ¿Qué relación hay en la depresión y el Alzheimer? La depresión o ciertos síntomas depresivos puede ser el primer indicio de la enfermedad de Alzheimer. La depresión puede causar estados de confusión, dificultad para concentrarse y prestar atención, aunque todos estos síntomas mejoran cuando se trata del problema de fondo. Otro de los factores que complica el diagnóstico es la coexistencia de ambas patologías. En los pacientes con Alzheimer, la detección de una depresión resulta bastante complicada para el médico, puesto que se trata de personas incapaces de explicar cómo se sienten. Como signos más claros de que una persona con Alzheimer sufre también una depresión, se encuentran la pérdida de apetito, alteraciones del sueño, pérdida de energía e iniciativa, sentimientos de baja autoestima, irritabilidad y ansiedad y baja concentración. Estos síntomas suelen aparecer juntos en una persona con Alzheimer. Bueno, como conclusión, mi querido alumno, verás que hasta estos momentos no hay una cura definitiva ante esta enfermedad. Sin embargo, sí podemos hacer algo, como cuidar nuestra alimentación, tener buenos hábitos, como el hacer ejercicio, sobre todo que nuestro cerebro aprenda a tener mayor resiliencia, como pues bueno, aprendiendo cosas nuevas. Y esto nos va a ayudar que nuestro hemisferio derecho e izquierdo estén continuamente funcionando y podamos retardar esta enfermedad. Si te ha gustado, suscríbete y pues bueno, comparte este video, que seguramente tendrás personas conocidas que ya están arriba de los 60 años y que esta información les puede ayudar muchísimo. Y pues bueno, si hay algún comentario que me quieras hacer, acuérdate de escribirlo en la caja de comentarios y seguramente los voy a leer y te daré alguna respuesta. Bueno, nos vemos en otra mini cápsula. Bye.